discutiendo. La pregunta es si ir contra el nacionalismo en la historiografía latinoamericana no es posible también de hacerlo extensivo a otras cinematografías. Paulo comentaba el otro día que es imposible pensar el cine de América Latina sin tener en cuenta otros ejes a nivel mundial. No sucede lo mismo, por ejemplo, en la cinematografía norteamericana. No ha tenido el cine norteamericano influencias, cruces, préstamos, inmigrantes que también permiten extender esta idea de pensar el cine americano, norteamericano, formando parte de un conglomerado mayor. Porque vos lo proponías respecto del cine latinoamericano, pero sería interesante también pensar otras cinematografías como se han nutrido de situaciones externas. Sí, yo creo que es cierto, pero la sensación que tengo, yo no conozco la historiografía norteamericana tan bien como conozco la que se produce en América Latina. Pero la sensación que tengo es de que el origen social y cultural de los inmigrantes que formaron la producción, primero en Nueva York y luego en Hollywood, es algo que está muy presente, ¿no? Los norteamericanos valoran mucho eso. Y más allá, yo creo, he visto que hay también un trabajo sobre los aportes de los europeos en otras fases, porque en determinado momento el aporte no se limitó a los inmigrantes, digamos, ¿no? Los Mayer y los Goldwyn y otros productores, sino que el aporte y la importancia fueron de personas como Murnau, como Fritz Lang, en fin, todos los europeos que por diversos motivos o emigraron o fueron captados por los norteamericanos. Lubitsch es fundamental para el establecimiento de la comedia sofisticada, y Lubitsch hizo, por supuesto, todo su trabajo inicial, su experimentación, su formación en Europa. Entonces yo creo que los norteamericanos han sido muy hábiles en combinar ese doble aspecto del cine como algo profundamente cosmopolita y al mismo tiempo como un factor nacionalista de proyección de su cultura en el ámbito internacional, ¿no? Ese aspecto es algo que está muy presente en Estados Unidos. Yo diría que en el caso de Europa, también Pierre Sorlin en particular ha publicado un trabajo muy interesante sobre los cines europeos. Pierre Sorlin es quizás uno de los que ha hecho propuestas más renovadoras en cuanto no tanto a la sociología del cine, que es el título de uno de sus libros, sino a la historia del cine en realidad. Y justamente ha provocado, digamos, una serie de iniciativas posteriores. Recuerdo una historia del cine publicada en Italia por Einaudi, y también el trabajo de la historia general del cine de Cátedra, que de alguna forma han visto las cinematografías europeas en un contexto mayor, ¿no? Aparte de que hubo momentos de integración muy fuerte, hubo momentos de integración, por ejemplo, en el paso del cine silente al cine sonoro. Hubo momentos también de emulación muy fuerte cuando surgen las nuevas generaciones al final de los años 50 y 60. Entonces hay momentos indudablemente de gran diálogo, aparte de que, como sabemos, una parte de los festivales internacionales del cine estaban en Europa y eran lugares donde se confrontaba, claro, lo que ocurría y donde se encontraban los críticos de cine. En realidad, ideas como una revista de cine, ideas como Filmoteca o Cinemateca, ideas como Cineclub, son todas invenciones europeas, ¿no? Que se han proyectado, se han internacionalizado, ¿no? Entonces, ese aspecto sería muy
indudablemente muy interesante. Pero vuelvo digamos, al punto de partida. O sea, en América Latina el desarrollo de la historia del cine, la investigación, se ha hecho en un ámbito puramente nacional, lo que quizás en algunos casos fuera justificado, porque había que empezar a sentar las bases mínimas y hacer trabajos que eran casi una especie de arqueología del cine, y por lo tanto es normal que se concentraran los esfuerzos en la cinematografía local, pero también ha incurrido en un desconocimiento, digamos, de lo que ocurría en el resto de América Latina, lo que lleva a veces a dejar de lado fenómenos muy importantes. El desarrollo de la cinematografía argentina en los años 40 y 50 se ve confrontado con la competencia del cine mexicano. Entonces es imposible analizar lo que ocurre, incluso los géneros que se practican, los intentos de resistir a esa competencia, sin verlo en un ámbito más general. En el caso de los años 60, indudablemente también hay momentos de contacto y diálogo, y entonces es importante verlos en un ámbito, digamos, un poco más amplio, ¿no? Sin que ello lleve, como dije en mi ponencia del otro día, sin que ello lleve a desconocer las diferencias y a uniformizar o homogeneizar a la fuerza. La idea de una historia comparada es que justamente se trata de comparar situaciones similares pero distintas, parecidas, que tienen contactos pero que son diferentes. No se trata de creer que es exactamente lo mismo la situación de Argentina y de Costa Rica, es completamente opuesto, pero se trata de entender que de igual manera el fenómeno cinematográfico a lo largo del siglo XX tuvo su impacto, lo mismo en el público de Costa Rica que en el público porteño, que tenía el privilegio de disponer de una cantidad de cines en Corrientes y Lavalle fantástico. Entonces, digamos, yo creo que eso puede enriquecer nuestra percepción. Mi punto de partida en los años 80, a principios de los años 80, fue constatar que nadie conocía lo que se hacía en los demás países, que había un desconocimiento total de la bibliografía, y yo creo que ahora hay, digamos, al revés, estamos despertando hacia los demás, hacia nuestros vecinos, ¿no? Estos coloquios, como este y otros que se han organizado en América Latina, muestran que hay una curiosidad por lo que ocurre en otros países, y además la buena sorpresa de que a menudo hay convergencias en las investigaciones y en las especulaciones. Entonces creo que eso es positivo para todos. Yo quería hacer un comentario sobre la cuestión del nacionalismo, porque sin embargo